La paz del Señor sea con todos vosotros, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio de la palabra del Señor. Y vamos a dar comienzo elevando una alabanza al Señor con un especial esta noche por nuestro hermano Daniel Escribano. Hermano Daniel con nosotros. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre para siempre. Amén. Inclinemos nuestros rostros para elevar nuestros corazones a Dios en oración. Eterno Dios de los cielos, en esta hora venimos a ti con agradecimiento porque nos has permitido llegar al último capítulo de este estudio y hemos podido recorrer a través de estas páginas las maravillosas enseñanzas que tú has dado para tu pueblo. Te rogamos que lo que hemos aprendido hasta aquí pueda ser un motivo, una inspiración para nuestra vida y que en nuestras mentes y en nuestros corazones guardemos estas lecciones para andar siempre a la luz de esta verdad. Bendice a cada uno de los que se unen a este estudio y que tu presencia esté con nosotros para guiarnos una vez más y que tu Espíritu Santo sea derramado rica y abundantemente sobre nosotros esta noche y por siempre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos todos, amados hermanos. Como ya se anunció, hoy tenemos el último capítulo de la epístola de Pablo a los Romanos. Un recorrido por demás interesante, significativo, que
con la gracia del Señor, va a ejercer una influencia profunda y completa en la vida de todo aquel que amolde su vida a estas lecciones. Bien, entramos en este estudio. Leemos el versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. El apóstol ahora va a hacer una serie de recomendaciones y de saludos de tipo personal. Va a mencionar a las personas por nombre. ¿Cómo es que Pablo, si no ha visitado a Roma, conoce a tanta gente allí? Recordemos que los judíos tenían por ley la obligación de venir 3 veces a Jerusalén para celebrar los ritos sagrados y de aquellas fiestas especiales. Así que no es de extrañar que Pablo en alguna oportunidad, en una de esas celebraciones, se encontrase con estas personas. Pero vamos a ver un caso que puede ser el de otros también, como el de Aquila y Priscila, en el que Pablo se encontró con ellos no en Roma, los conoció en otra ciudad, porque el texto de Hechos nos dice que Claudio, el emperador, había ordenado que todos los judíos saliesen de Roma. Y, por supuesto, al viajar a diferentes ciudades, Pablo, en sus recorridos misioneros, tuvo la oportunidad de encontrarse con algunos, o quizás con muchos de ellos, y compartieron de la fe, de la misma esperanza de Cristo Jesús. Una vez que Claudio terminó su mandato, quiero decir, fue quitado del trono, entonces los judíos pudieron regresar a Roma. Tomemos en cuenta que Roma era la ciudad más importante del mundo en aquel entonces. Era lo que sería hoy Estados Unidos. Y la gente, su ambición era llegar a Roma porque era el centro de la cultura, de la educación, del dinero, del comercio, lo más grande y lo más importante. Y llamarse romano era un orgullo para todo el que tenía ese privilegio, si podemos llamarlo así. Bien, así que Pablo pudo haberse encontrado con muchos de estos creyentes en sus diversos viajes, en las circunstancias que se ha mencionado. De modo que no debemos extrañarnos que Pablo conozca a algunos de ellos o a la mayoría de ellos. Todos los que se mencionan aquí, por supuesto, son conocidos. Bueno, veamos. Esta hermana Febe, su nombre significa radiante o brillante, pero de ella no se sabe nada más. Y el versículo 2 nos dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es posible que Febe haya sido el instrumento encomendado por Pablo para llevar la carta que él está escribiendo a Roma. Es una posibilidad. Esto lo mencionamos o lo señalo porque el versículo 2 comienza diciendo que la recibáis en el Señor. Así que ella tiene que ser recibida. Y si es así es porque ella no estaba en Roma, de modo que ella se encamina a Roma y Pablo la recomienda de manera expresa para que se le acepte, se le apoye, se le reciba como conviene que se reciban a los hijos de Dios. Bueno, de resto no se sabe absolutamente nada más de Febe. El caso es que es la única oportunidad en que se habla de una diaconisa. En griego no existe el femenino para diácono, así que ella era un diácono. En griego es masculino, diácono. Pero lo que importa es que era una mujer que había sido
dedicada, consagrada al servicio de los demás. Porque el diácono no era más que eso, un servidor que atendía las necesidades de los pobres, las viudas, los huérfanos, las necesidades materiales, las necesidades físicas. Recuerden el caso de los 7 diáconos cuando fueron elegidos al comienzo de la iglesia cristiana para atender, como dice el apóstol, las mesas, el servicio material para las necesidades de viudas, huérfanos, pobres, personas que requerían de ese servicio. Bueno, Febe era una de esas personas, no de los 7 diáconos obviamente, sino de esos que más tarde fueron añadiéndose a este cuerpo que fue creciendo como servidores en la iglesia para esas necesidades. Versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Priscila. El nombre real es Prisca. Priscila es el diminutivo, como decir Prisquita. Y Aquila significa águila, su esposo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18, Pablo se encontró con ellos. Vamos a leerlo rápidamente porque estos personajes ya son más familiares para nosotros. Leamos los versículos 1 al 3. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo saluda a esta pareja que están de nuevo en Roma. Noten bien, Pablo los conoció en Corinto y ahora al escribir la carta los saluda porque ya están de vuelta en Roma. Eso pudo haber ocurrido con muchos de los otros que el apóstol menciona por nombre. Versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. El apóstol pone de manifiesto algo interesante. En algún momento, en su experiencia, en su vida compartida, ellos expusieron su vida para salvar a Pablo. No se narra exactamente en qué ocasión pudo haber sido, pero cuando el apóstol lo señala es que lo hicieron. En tantas escaramuzas que tuvo el apóstol Pablo por tratar de escapar de la mano de los impíos, en algún momento ellos se interpusieron para salvar al apóstol. Interesante. Hermanos, todos los que servimos a la causa de Dios nos hemos visto en peligros de muerte. Pero siempre el Señor tiene sus instrumentos para guardarnos, para protegernos. Y en ese caso, Priscila y Aquila habían contribuido de esa manera. 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Epeneto. Antes de Epeneto, ellos tenían, Priscila y Aquila, una iglesia en su casa. Es interesante. Cuando no había iglesias construidas, es decir, edificios físicos, las reuniones y los servicios se llevaban a cabo en las casas de los creyentes. Es el caso de Lidia, por ejemplo, la primera creyente de Grecia. Ella tuvo su reunión, tuvo su congregación en su propia casa. En este caso, en Roma, donde estaban Aquila y Priscila, también tenían una congregación en su casa. Y toda vez que se abre una obra en un lugar nuevo, generalmente comienza así, en la casa de los creyentes. Dios bendice ese lugar porque su presencia se hace sentir en esa casa.
Epeneto, el nombre significa digno de alabanza. Muchos nombres griegos suenan feo a nuestros oídos, pero su significado es muy lindo. Epeneto suena así como duro, tosco, pero digno de alabanza. Interesante. Bueno, el versículo siguiente habla, saludad también María, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. No es ninguna de las Marías que conocemos de la Biblia, al menos no resulta muy evidente. La palabra María o el nombre María viene de Miriam en hebreo. Así que Miriam, que también se ha aceptado en el español, hay muchas mujeres llamadas Miriam, en realidad de allí viene el nombre María. Todo eso se debe al cambio del hebreo al griego y del griego al español. Ok, versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Andrónico significa vencedor. Junia es nombre de mujer y Junias nombre de varón. ¿Ok? En este caso, se trata de Junias. Cuando habla de parientes, es posible que se trate de compatriotas, es decir, judíos también, pero con nombres latinos. Compañeros de prisiones, en algún momento, en las muchas oportunidades en que Pablo estuvo prisionero, quizás oyeron de Pablo mismo el mensaje de Cristo en las prisiones. Disculpen, no es así. Estuvieron juntos con Pablo en las prisiones, pero cuando Pablo dice que fueron conocidos por los apóstoles antes que mi persona, significa que ellos habían aceptado a Cristo antes que Pablo. Así que ellos no eran conversos de Pablo. Versículo 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. El nombre, en realidad, y lo utilizan otras versiones, es Ampliato. Y significa engrandecido. Viene del latín. Pablo era amigo personal de Ampliato. Nombres que nos resultan un poco pesados, ¿verdad? Ahora, versículo 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Eustaquio, amado mío. Urbano significa cortés. De ahí, urbanidad, ¿verdad? Urbanidad, urbano. Eustaquio, estaquis, significa espiga de granos. Interesante, ¿no? No es Eustaquio, es estaquis, perdón. Estaquis significa eso. Espiga de granos. Versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Hay quienes piensan que Apeles es Apolos. Significa aprobado en Cristo. No es seguro que sea realmente Apolos, porque Apolos, otra forma de presentar el nombre es Apeles. Son diferentes comentarios, porque Apolos, como se toma, es el nombre de un dios pagano. Pero Apeles significa aprobado en Cristo. En fin, en todo caso, no es muy probable que se trate del mismo Apolos que fueron convertidos al cristianismo por Aquila y Priscila. Aristóbulo. Literalmente los de Aristóbulo significa los que están en la casa de Aristóbulo.
Pablo no dice si Aristóbulo era un cristiano o no, sino a los que están con Aristóbulo. Es probable que se trate del nieto de Herodes el Grande, que se llamaba Aristóbulo. Puede ser. Algunos comentadores piensan de esa manera. Versículo 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Herodión era un judío, porque Pablo dice mi pariente. El Narciso quizás sea alguien allegado a Claudio, el emperador, que fue ejecutado después cuando Nerón fue coronado emperador. Bueno, estos nombres, es una larga lista de nombres. Versículo 12, saludad a Trifena y Trifosa. No he oído a ninguna de nuestras hermanas o a ninguna de nuestros hermanos ponerle estos nombres a sus hijas, ¿no? Lo único que se sabe de ellas es que eran hermanas, nada más. Pérsida es otra persona que trabajaba fiel en el Señor. 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. No se puede afirmar que se trate del mismo personaje mencionado en Marcos 15, 21, como el hijo de Simón de Cirene. En realidad no se trata tampoco de la verdadera madre de Pablo, sino que esta mujer era tan atenta, había sido tan allegada a Pablo que lo consideraba a él un hijo y él la consideraba como una madre. Era una forma de expresar el cariño, el afecto. Todavía es un hermano para mí. En fin, nos identificamos de tal manera con ciertas personas que llegamos a sentirlos como si fueran familiares muy cercanos. 14. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. No se identifica nadie más de esto. Quiero decir, ¿quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Por qué? No se dicen. No se dice nada más. Así que solo tenemos que aceptar lo que está escrito. 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Es evidente que la obra había crecido mucho en Roma y que habían más de una iglesia. Es decir, en Roma habían varias iglesias. Versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. El ósculo santo es el beso. Era una costumbre en el Medio Oriente. Todavía hoy los hombres se besan en los labios, en la boca. Es una costumbre muy particular de ellos. Para nosotros resulta detestable tal cosa. Como persona occidental, pues la sola idea me parece repugnante, pero para ellos era una expresión de afecto, de cariño y de mucho acercamiento. Así que cuando el apóstol recomienda ese saludo es que se haga expreso material, físicamente, el cariño, el afecto, la unidad cristiana que existe entre los creyentes. Son elementos culturales que no son mandato de Dios, sino recomendaciones del apóstol como un saludo particular. En los orientales, quiero decir, los japoneses, los chinos y toda esta gente se saludan con una reverencia marcada y una inclinación. Los americanos solo nos damos un fuerte apretón de manos. Es una expresión de cariño, una expresión de afecto. Pero esto del ósculo santo era solo entre hombres. Cuidado con tomarlo de otra manera,
Porque claro, a darle un ósculo santo a una hermana joven y bonita, pues cualquiera quiere estar en la fila, ¿no? Pero eso no es lo que el apóstol recomienda, no en absoluto. Se trata de el ósculo entre hombres. Es más, el saludo del abrazo, el saludo cercano, es solo entre varones, no con hombre y mujer. Entre los europeos y los americanos se ha hecho costumbre el abrazo con las hermanas. Esto no es lo que se practicaba en la iglesia cristiana naciente, esta iglesia primitiva. Las hermanas tenían su parte y los hermanos su parte. Recordemos que la iglesia fue instruida y formada por judíos. Y los judíos tienen en la sinagoga una área para las mujeres y una área para los hombres, donde existe tal división. Y si no, solo los hombres pueden entrar. Las mujeres se quedan en casa con los niños. Pero en la actualidad, en las sinagogas, generalmente tienen la sección solo para mujeres y los hombres están solo. Cuando hay un saludo, solo hay hombres, no hay mujeres. Así fue orientada la temprana iglesia cristiana. Hay que ser cuidadosos con el exceso de familiaridad entre las hermanas y los hermanos, porque esto crea un acercamiento que puede prestarse, si no para hechos de pecado, al menos para pensamientos malsanos. No es que una abuelita, una anciana quiera darme un abrazo de cariño como una madre, como una abuela. No, allí no hay problema. Pero cuando se trata de una joven, el apóstol recomienda al apóstol que cuando trate con las hermanas jóvenes, las trate como a hermanas con suficiente distancia, prudencia y decoro. Esa orientación, ese consejo es válido para nuestro tiempo también. No condeno que alguien ya le dio un abrazo a un hermano, una hermana, pero si se evitara esto en la iglesia, haría mucho bien. Porque no contribuye a la espiritualidad y no contribuye a un mayor acercamiento ni a una mayor unidad. Con un apretón de manos es suficiente. Y no estoy cayendo en el terreno de asumir posiciones fanáticas. No, es porque la iglesia primitiva no tenía esa práctica. Elementos culturales. El factor es que, acuérdense, los polos opuestos se atraen. Y si hay una ancianita, pues no es problema. Pero cuando hay una mujer joven, bonita, atractiva en la iglesia, es posible que algún hombre quiera abrazarla con pensamientos eróticos. No voy a juzgar que todos los van a hacer igual. Igualmente, pueden haber hermanas que quieran abrazar a un varón porque es líder de iglesia, es atractivo, y eso puede darse, hermanos. De manera que debe evitarse cualquier apariencia de mal. No deis lugar al diablo. Es consejo de la palabra de Dios. Versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Los que causan tropiezos o divisiones, personas conflictivas, personas que vienen con la intención premeditada de crear problemas para sacar beneficio. Alguien decía, divide y triunfarás.
Y esa es la obra de Satanás. Cuando alguien crea disensiones en la iglesia por querer implantar su punto de vista, por querer implantar su manera de entender las cosas y trata de ganar adeptos para su causa. Iglesia, a esta clase de personas hay que vigilarlos de cerca. Es el consejo del apóstol. Hay que apartarse de ellos. No solo uno. Pablo está escribiendo a los miembros de iglesia. Apártense de esa persona conflictiva, problemática, que crea divisiones en la iglesia, que es sectarista, que es problemático. Cuando el apóstol escribe a los corintios, él se queja. Oigo de vosotros, que unos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro y yo soy de Cristo. Por agrupaciones, siguiendo cada uno a un líder distinto. Grave error. Esas divisiones es la que el apóstol dice no convienen. Hay que alejarse de cualquier persona que tienda a crear ese tipo de partidismo dentro de la iglesia. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan con los corazones de los ingenuos. Ya, es algo diabólico. Se presentan estos instrumentos de Satanás con un lenguaje muy agradable, muy halagüeño, muy dulce, y las personas se dejan seducir por la voz de la serpiente dulce y suave que lo atrae, que lo engaña y lo seduce. Pablo dice, cuidado con eso, no se dejen entrampar. Atrapan a los ingenuos, atrapan a los incautos, a los que no dependen de Cristo. 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. La obra había crecido notablemente en Roma, y como mucha gente viajaba a Roma de visita y salía de Roma, y muchos salían de Roma y visitaban otros lugares, las noticias del crecimiento de la obra, del progreso espiritual, del avance de la iglesia en Roma era notoria. Esto nos confirma una vez más que han sido muchas de estas personas en otras localidades, porque toda esa información, por supuesto, era traída por creyentes cristianos que habían venido a otros lugares y donde se habían encontrado con otros creyentes. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La esperanza, el triunfo final de la justicia, es esa llama que mantiene viva nuestra visión, nuestra esperanza, nuestra fe. Sí, en este mundo sufrimos. Ahora mismo estamos atravesando una situación de crisis en todo el mundo por enfermedades. Hay conflictos en todos los países, problemas en muchos lugares y la gente sufre. Pero pronto esto terminará. Amados hermanos, hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. El tiempo ha avanzado y ya casi 2000 años después del apóstol Pablo, podemos ver que la situación en este mundo se hace intolerable y no puede. Así que pronto se cumplirá. La cabeza de Satanás será para siempre aplastada, destruida. Cuando Cristo murió en la cruz, derrotó a Satanás. Allí se cumplió la promesa edénica. Tú le herirás en el calcañar, cuando el Señor sentenció a la serpiente, mas el hijo de la mujer te herirá en la cabeza. En la cruz Cristo aplastó la cabeza de Satanás cuando lo dejó expuesto ante el universo como lo que realmente era. Cuando triunfó sobre el egoísmo,
sobre el pecado y sobre la muerte, Satanás quedó derrotado. Pero su destrucción final viene. Como dice luego de nuevo el texto, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bajo vuestros pies. Significa que es el final total. Porque no es solo bajo los pies de Cristo, bajo los pies de los creyentes. La idea de un infierno que arde eternamente, donde Satanás está como el agente que causa el mayor sufrimiento y dolor a la gente que es condenada a vivir allí, queda rebatida con este texto. Porque Satanás va a ser aplastado, destruido, su cabeza eliminada bajo los pies de los creyentes. Es una alusión a lo que dice el profeta Malaquías en el capítulo 4. Los impíos serán ceniza bajo vuestros pies. Versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Ok, junto con Pablo, cuando ya termina su carta, se encuentran estas personas, los cuales también aprovechan, le dicen, Pablo, escribe allí que le saludamos, tales y tales. Y Pablo añade los saludos de esto. Conocemos a Timoteo, Lucio y Jasón no son conocidos, Sosípater. Cuando él dice mis parientes, indudablemente son judíos con él. Versículo 22, yo Tercio que escribí la epístola os saludo en el Señor. Pablo siempre utilizaba algún ayudante para que escribiese las cartas. Es decir, él dictaba la carta y la persona lo escribía. Era como un secretario. Siempre había personas dispuestas a colaborarle al apóstol y aprovecha él la oportunidad para escribir con su propia mano. Yo, Tercio, es el que escribe la epístola, le saluda. 23. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. En aquellos tiempos era común que la persona le pusiera el nombre a los hijos en base al número de su nacimiento. Tenemos Tercio, ahora tenemos el hermano Cuarto y hay Quinto. No he oído ningún nombre Sexto, pero es probable que existiera. Sí, el nombre Segundo existe en español. He conocido a personas llamados Segundo. Tercio, Cuarto, ya lo tenemos aquí, y Quinto Arrio, por ejemplo. En fin, otras personas, Gallo. Interesante, Gallo aparece unas 4 veces más en el Nuevo Testamento. Podría ser el mismo que Pablo bautizó en Corinto, muy probable. Entonces se encuentra con él y Pablo señala que es su hospedador porque muy probablemente, aparte de hospedar a Pablo en su casa, allí también hospedaban a otros hermanos y tenía una iglesia en su casa. El tesorero de la ciudad era un converso cristiano, interesante. Había aceptado a Cristo y estaba junto con el apóstol. Versículo 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo viene repitiendo esta expresión porque llega al punto de cerrar la carta, pero, hermano, escribe que yo le envío saludos. Entonces se le añade a otro. Entonces, otra vez, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es el cierre, ese es el final de la carta. Pero como llega otro y pide más saludos, que le escriba esto, él sigue escribiendo. Ahora aquí, aquí él da por terminada la carta. Y cierra diciendo con una doxología, dice,
y al que puede confirmado según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ok, al que puede confirmaros, obviamente Cristo Jesús. Por la revelación del misterio. ¿Cuál es la revelación del misterio? Ya lo hemos dicho, que los gentiles sean admitidos en este cuerpo de redimidos que han de heredar junto con los judíos cristianos la salvación eterna. Ese es el misterio que fue revelado y que ahora es dado a conocer abiertamente. 26. Pero que ha sido manifestado ahora, ese misterio ha sido dado a conocer ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Interesante. Así que al revelarse ese misterio, que la verdad del Evangelio llega a todos los rincones del mundo, a todo pueblo, porque el llamado de Dios alcanza a toda raza, a todo pueblo, a toda nación, es un hecho. Ahora es una realidad. Lo que antes estaba oculto, ahora se revela. El Evangelio de Cristo para todo hombre y mujer. Versículo 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Cristo para siempre. Amén. Aquí termina la epístola del apóstol. Probablemente fue enviada por medio de la hermana Febe a los hermanos. La carta fue leída en todas las congregaciones. Por supuesto, sabiendo ellos que llegaba una carta, tomaron su tiempo. Una buena carta, indudablemente, con una de las revelaciones más profundas, completas, acerca de la salvación. Y hemos tenido nosotros el privilegio de estudiar a fondo esta carta. A estos escritos, a esta carta y a los Gálatas y posiblemente a los hebreos, se refiere el apóstol cuando dice que el apóstol Pablo ha escrito de estas cosas en las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen para su propia destrucción. Porque, como ustedes pudieron percibir, hay muchas cosas que se pueden entender y se ha entendido y aplicado de manera que no corresponde al resto de la Escritura. Damos gracias a Dios porque a través del estudio completo de la palabra podemos ver el sentido claro del Señor. Segundo, con el apoyo del espíritu de profecía podemos ver el verdadero significado de la epístola. Damos gracias a Dios por este estudio. Que el Señor os bendiga ricamente y quiera la gracia de Dios grabar para siempre estas verdades salvadoras en vuestras vidas. Amén. Vamos a concluir con una oración. Eterno Dios que estás en los cielos, te damos gracias de corazón porque nos has permitido llegar a la conclusión de este estudio y hemos aprendido a través de este recorrido lo que es el plan diseñado para la salvación del hombre. El misterio que ha sido revelado para nosotros ha quedado ahora a nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por darnos esta luz, por darnos este entendimiento. Te ruego que bendigas a todos los que se han unido en este estudio, en este análisis. Tú les sustentes en su vida espiritual, los bendigas con sus familias y los sustentes de modo que un día podamos encontrarnos todos juntos con el apóstol Pablo allá en las mansiones del cielo y recordar los días cuando estudiábamos a través de la tecnología esta carta. Bendícenos para gozarnos todos juntos allí, Señor, frente a ti, recibiendo entonces las lecciones directamente de tu boca. Quédate con nosotros ahora y bendícenos. En todo lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Quiera el Señor bendeciros ricamente. Amados hermanos, próximamente vamos a iniciar el estudio del libro de Gálatas. Estén atentos porque se va a anunciar
en nuestra página de la Iglesia de Los Ángeles, en este mismo lugar. Se va a anunciar con anticipación, de modo que todos estén atentos para comenzar, repito, el análisis del libro de los Gálatas, la epístola a los Gálatas. Que el Señor os bendiga, que la gracia del Señor quede con vosotros. Amén.